Entonces, bueno, pues iniciamos inmediatamente nuestra clase del día de hoy. Para ello, yo voy a compartir con ustedes, me permitan por favor compartir la pantalla donde teníamos la diapositiva donde nos quedamos en la última ocasión. Vamos a ver si puedo acceder a ella. Y esta, bueno, vamos a hacer algo en primer lugar. Vamos a hacer una especie de recapitulación para que veamos de qué hablábamos en esa ocasión. Muy bien, entonces, en nuestra reunión pasada, en la última, comenzamos a hablar sobre la polaridad de los compuestos. Y veíamos que para cualquier compuesto binario formado por elementos A y B, podíamos perfectamente determinar la polaridad del compuesto utilizando los valores de electronegatividad de estos compuestos que aparecen en la tabla. Yo les decía a ustedes en aquel momento, al finalizar la reunión pasada, que esta diferencia siempre debe darnos un número positivo. Para eso es que están ahí las barras de valor absoluto, esas que se ven ahí. Vamos a iniciar la reunión en esta parte. Esas barras que aparecen ahí, reitero, son simplemente para indicar que ese numerito que usted va a tener ahí siempre va a ser positivo. De forma tal que usted puede omitir las barras y si lo desea restando simplemente el mayor valor menos el menor de las electronegatividades de los dos compuestos que forman. Entonces dice ahí que si la diferencia es mayor o igual a 1.7, entonces podemos concluir que el compuesto que presenta estas características será un compuesto iónico. Por su parte, si el valor de la diferencia de electronegatividad está entre 0.4 y 1.7, entonces ese valor, entonces tendríamos que el compuesto es covalente polar. Finalmente dijimos que si el compuesto si la diferencia era 0.4 o menos, es decir, hasta 0, pues entonces el compuesto es covalente a polar o no polar. Entonces veíamos varios ejemplos. Yo les hablaba sobre la sal común y hacíamos, en el caso de la sal, pues hacíamos la diferencia. Nos íbamos a la tabla, buscábamos sus valores de electronegatividad, restábamos esos valores, el mayor menos el menor, y el valor entonces lo comparábamos con los valores que hace un momento yo les estaba suministrando. Como 2.2 en el caso de la sal común, por ejemplo, que es el resultado de restar 3.1 menos 0.9, como ese valor 2.2 es mayor o igual a 1.7, yo puedo concluir entonces que la sal es un compuesto iónico. Otro ejemplo era el agua. Veíamos que el agua tiene una estructura H2O, es decir, tiene un oxígeno unido a dos hidrógenos, dos enlaces que son iguales, dicho sea de paso, aunque esos dos segmentos, ahora mismo no entiendo por qué no sean exactamente iguales, pero ellos representan un valor, un mismo enlace, quiero decir. Entonces, el agua tendrá, si consideramos los valores de 2.1 para el hidrógeno, como su valor de electronegatividad según la tabla periódica, y para el oxígeno 3.5 al hacer la resta, tendríamos que la diferencia es igual a 1.4. Como 1.4 está entre 0.4 y 1.7, pues entonces podemos concluir perfectamente que el agua es un compuesto covalente polar. Finalmente les mencioné el caso del hidrógeno, que es un compuesto formado, el hidrógeno molecular me refiero, es un compuesto formado por dos átomos de hidrógeno. Y ese enlace, como el hidrógeno tiene el mismo valor en ambos casos, al restar 2.1 menos 2.1, el resultado es 0, menor que 0.4. Por lo tanto, eso quiere decir que el hidrógeno molecular sería entonces un compuesto covalente no polar. Entonces aquí fue que nos quedamos para el día de hoy. Para el día de hoy íbamos a decir entonces
que una segunda manera de determinar si un compuesto es iónico, covalente polar o covalente apolar es a través de la conductividad eléctrica. Y lo que vamos a utilizar es una disolución. En realidad, hay compuestos, una serie de compuestos, o a los compuestos que fundidos o en disolución acuosa nosotros podemos comprobar que conducen la energía eléctrica. Bueno, pues a esos compuestos le denominamos electrolitos. Vamos a ver entonces una serie de ejemplos de estos compuestos considerados. Tenemos ahí una foto de una sustancia que me imagino todo el mundo sabe qué es. En este caso estamos hablando obviamente de una bebida hidratante. Es probable que en algún momento usted se haya molestado y leído en una de las etiquetas de estas bebidas que generalmente están compuestas por sales de electrolitos. También tenemos el caso de los sueros, esos sueros salinos, esas soluciones salinas que se inyectan para reponer líquidos, fundamentalmente para reponer líquidos en personas enfermas o personas que hayan, por alguna razón u otra, pues hayan perdido una gran cantidad de líquidos. Y esos son ejemplos, esos dos son ejemplos de sustancias electrolíticas. Lo que hace un momentito decíamos es que estas sustancias, cuando esas sales electrolíticas están disueltas en agua, pues puede ocurrir con ellas varias cosas. La primera es que haya una gran disociación. Cuando una sustancia como esta se disuelve en agua, pueden ocurrir tres cosas. La primera es que haya una gran disociación de las moléculas que forman la sal. Lo que yo quiero decir con esta gran disociación es que imagínese usted que pudiéramos contar 100 moléculas de cloruro de sodio y colocarlas en agua. En este caso no es el cloruro de sodio, pero es un compuesto similar. Tenemos ahí el cloruro de potasio en realidad. Pero bueno, la idea es que si usted pudiese tomar 100 moléculas de esa sustancia y colocarlas en agua, de esas 100 moléculas probablemente 97, 98 o las 100 moléculas, al disolverse en agua, los iones se separan. Es decir, el ion cloro por un lado y el ion sodio por otro. Son sustancias que tienen una alta disociación, y esa alta disociación pues produce una gran conductividad. Puede ocurrir también que en algunos casos, por ejemplo en el caso de una solución de ácido acético, algunas de las 100 moléculas que usted coloque en agua, algunas se disocien, se separen, pero otras no. Entonces cuando eso ocurre, cuando hay una parte de ellas que no se separa, pues entonces decimos que la solución se disoció de manera parcial, no total como en el primer caso. Y aquí tendríamos conductividad eléctrica, pero no mucha conductividad. Un último caso que puede ocurrir es que simplemente cuando usted coloque una sustancia en agua, la sustancia no se separe, como ocurre con el etanol o el alcohol etílico. Colocado en agua no sufre esa disociación. Y como esa disociación causa conductividad eléctrica, entonces el etanol, por ejemplo, sería una sustancia que al disolver en agua no presentaría conductividad eléctrica ninguna. ¿Cómo nosotros lo podríamos visualizar o cómo esta imagen les indica que podría visualizarse? Sencillo, simplemente hacemos el circuito, colocamos un circuito en el que hayan unas placas por donde pueda pasar la energía eléctrica en agua. Si no hay una gran disociación, lo más probable es que al conectar el sistema, la luz encienda muy poco. Si hay una gran disociación, tendríamos entonces una luz brillante. Y en el último de los casos, si no aparece ninguna disociación, pues simplemente una bombilla como esta en un circuito que hemos hecho para determinar si hay conductividad o no, pues simplemente no se encendería. Esa es lo que ocurriría. Entonces,
Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, donde vamos a ver varias sustancias, ejemplos de ellas. Ácido clorhídrico en el lado izquierdo, hidróxido de potasio en el lado derecho y cloruro de potasio en el lado, perdón, el hidróxido de potasio, que es está en el centro, y el cloruro de potasio, que estaría en el extremo derecho. Fíjense que aquí tenemos las sustancias inorgánicas típicas, que son generalmente que se disocian fácilmente en agua. Los ácidos, las bases y las sales. Entonces, como veremos a continuación, las partículas cargadas que resultan de esa disociación, es decir, cuando usted coloca ácido clorhídrico en agua, la molécula de ácido clorhídrico se separa en ion hidróneo o ion hidrógeno y en ion cloro o ion cloruro. Entonces aquí dice que esas partículas que tienen carga, fíjense que el hidrógeno es positivo, el cloro aquí tiene carga negativa, se les denomina iones. Los iones que tienen carga positiva se denominan cationes, mientras que los de carga negativa recibirán el nombre de aniones. Muy bien, continuando, entonces tendríamos que los electrolitos fuertes son sustancias que fundidas o en disolución acuosa van a presentar una gran disociación de sus moléculas. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir que producen una gran disociación? Bueno, simplemente que de las 100 moléculas que yo hablaba, ¿se acuerdan? Pues la inmensa mayoría o todas van a separarse, por lo tanto, por cada molécula de una sustancia que usted coloque, usted va a tener 2 o más iones formados. Quiere decir que se van a formar muchos iones. Y por lo tanto, esa solución conduciría mucho la electricidad. Entonces, los electrolitos fuertes son sustancias que al disolverlos en agua, también al fundirlos. Pero nosotros en nuestra práctica es más sencillo, es más realista, pues simplemente disolverlo en agua para ver el mismo efecto. Al disolverlos, pues presentan una gran disociación de las moléculas. Por su parte, los electrolitos débiles son sustancias que fundidos o en disolución acuosa, pues van a presentar una pobre disociación, es decir, no se van a disociar mucho. Ellos van a conducir la electricidad, pero no tanto como los electrolitos fuertes. Y finalmente, los no electrolitos son sustancias que al fundirse o disolverse en agua no sufren disociación molecular alguna, es decir, no van a producir iones y por lo tanto no van a conducir la energía eléctrica. Debido a las características del enlace, pues los compuestos iónicos generalmente presentan una gran disociación, son buenos conductores de la electricidad y se les califica como electrolitos fuertes. En otras palabras, fuera de lo que nosotros podemos ver aquí en esta diapositiva, yo lo que quiero que ustedes entiendan es que de ahora en adelante, si usted puede identificar un compuesto iónico, usted puede llegar a la conclusión fácilmente de que ese compuesto tiene que ser un electrolito fuerte. Y viceversa. Si por algún método yo compruebo que una sustancia es un electrolito fuerte, entonces yo puedo concluir que esa sustancia, que es un electrolito fuerte, deberá ser un compuesto iónico. En segundo lugar, pues tendríamos un tipo de compuestos, los compuestos covalente polar. Estos se disocian parcialmente, son malos conductores de la electricidad y por lo tanto son electrolitos débiles. ¿Qué significa esto entonces? Que si yo tomo un compuesto covalente polar, aunque yo no haya hecho ninguna de las dos operaciones anteriores, o mejor dicho, la operación de resta de los valores de electronegatividad, si yo sé que es un compuesto covalente polar, pues yo puedo concluir razonablemente que será un electrolito débil, que conducirá la energía eléctrica, pero que no la conducirá mucho. Y puedo también llegar a la conclusión conversa, alternativa. Es decir, si yo tengo una sustancia que yo mediante algún tipo de prueba determino que ella conduce la electricidad, pero que no la conduce muy bien,
pues yo puedo concluir razonablemente que esa sustancia tiene que ser un compuesto covalente polar. Entonces, el último tipo de compuestos, en este sentido que vamos a ver, son los compuestos covalente no polar. Bueno, pues los compuestos covalente no polar, cuando ustedes lo disuelven en agua, ellos simplemente no se disocian. Por lo tanto, no conducirán electricidad y debido a ello se les cataloga como no electrolitos. Entonces, una de las prácticas que lamentablemente ustedes no pudieron observar durante el semestre es una práctica, me parece que la práctica número 7 de nuestro laboratorio, en el cual nosotros usábamos este principio que aparece ahí. Dice, si podemos determinar la conductividad relativa de una sustancia previamente disuelta en agua, podríamos de igual manera determinar su polaridad. Y en el laboratorio, ¿qué era lo que nosotros, o qué era lo que debimos haber hecho? Para que ustedes lo vieran. Bueno, en el laboratorio vamos a tener un aparato como este de la derecha. Es decir, íbamos a tener un aparato que consta de un enchufe, unos alambres conductores y tiene unos electrodos. Y esos electrodos lo íbamos a sumergir en distintas soluciones. En el laboratorio lo que hace el profesor es que estos electrodos los iba a sumergir en distintas soluciones y ustedes iban a ver que mientras esto estaba conectado, pues habría una bombilla que se encendería. Si la bombilla se encendía con una luz fuerte, indicaba entonces que la sustancia que estaba disuelta y presente en este beaker, pues debía ser un electrolito fuerte. Por lo tanto, debía ser también un compuesto iónico. Si dentro de un grupo grande de beakers que los profesores utilizamos en la práctica, tomábamos uno y al introducirle los electrodos, al enchufe conectado obviamente, usted notaba que la bombilla se encendía con una luz tenue. ¿Qué significaba eso entonces? Bueno, simplemente, perdón, que la sustancia que había aquí disuelta tenía que ser por necesidad un electrolito débil. Y como todos los electrolitos débiles son compuestos covalente polar, yo podía concluir, aún sin conocerla, que esa sustancia que estaba ahí tenía que ser por necesidad un compuesto covalente polar. Por último, entonces, también podía ocurrir el caso de que mientras esto estaba conectado, introducíamos en un beaker los dos electrodos, un beaker obviamente con una solución, y al hacer esto, nosotros íbamos a notar que la bombilla no se encendía. La bombilla no se encendía. Y al no encenderse, ¿qué indicaba eso? Obviamente, eso indicaba necesariamente que esa sustancia tenía que ser un compuesto covalente no polar. Me va a dar un momentito, por favor, para poder terminar algo que estamos haciendo aquí. Un momentito, para ver entonces la siguiente diapositiva. Miren, ese es el ejemplo anterior que ya habíamos visto. Y teníamos aquí una tabla que yo le voy a dejar por un minutito nada más para que ustedes vean compuestos químicos que pueden ser caracterizados como electrolitos fuertes, débiles y no electrolitos. Observen. Muy bien, la siguiente diapositiva, reitero, ahí hay unos ejemplos de compuestos que pueden ser caracterizados como electrolitos fuertes, débiles y no electrolitos. Obviamente, si estos son electrolitos fuertes, significa que todos estos compuestos de aquí deben ser compuestos iónicos.
Si estos son electrolitos débiles, se supone que todos estos de aquí tienen que ser compuestos covalente polar. Y si estos son no electrolitos, por todo lo que ya hemos dicho anteriormente, pues se supone que estos deben ser compuestos covalente no polar. Entonces, la última parte de la unidad número 3 trata sobre las propiedades periódicas. Cuando hablamos de propiedades periódicas, realmente lo que queremos significar es que en la tabla periódica existe una especie de patrón que para algunas propiedades nos permite a nosotros llegar a ciertas conclusiones sobre las propiedades, porque son, tal y como el nombre lo indica, periódicas, queriendo decir que se repiten y que se pueden ser observadas fácilmente. Una de esas propiedades se denomina potencial de ionización. Hay varias de ellas. De hecho, vamos a comenzar con la siguiente diapositiva mejor para que se entienda más claramente, que es la del radio atómico. En el radio atómico para los átomos es simplemente la distancia que hay desde el centro de un átomo hasta, obviamente, su electrón más externo. Y algo muy interesante ocurre con los elementos en la tabla periódica. Y es que si usted los considera de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, como aparece esa imagen, ustedes van a ver que el tamaño disminuye, ¿verdad? Eso es lo que aparenta ser, o mejor dicho, aumenta. Fíjense cómo estos son más chiquitos. No están obviamente dibujados a escala, es simplemente un ejemplo para que usted vea que mientras usted se mueve de derecha a izquierda, el tamaño de los átomos en la tabla periódica se hace más grande, o puede hacerlo al revés también. Eso quiere decir, porque es la misma cosa, que si usted se mueve de izquierda a derecha, ¿qué ocurrirá con el tamaño de los átomos? Pues simplemente que disminuye. Este caso de aquí es un caso especial. Realmente cuando hablamos ahora de las propiedades nos estamos refiriendo a esto, porque esto tiene una razón de ser, pero realmente no es parte de la explicación para el día de hoy, sobre todo hoy que tenemos tanto de qué hablar. Entonces, también podemos notar que el radio atómico aumenta en la medida en un mismo grupo, desde arriba hacia abajo. Es decir, que los átomos más en una misma columna, usted puede esperar que los átomos más grandes estén debajo, como indica esa flecha. Así varía el radio atómico para los átomos en la tabla periódica. Otro ejemplo u otra propiedad es el radio iónico. El radio iónico es similar al radio atómico, pero resulta que el radio iónico se refiere al tamaño de los iones. ¿Y qué es un ion? Ya lo vimos hace un momentito. Simplemente una partícula cargada. Un átomo que gana electrones se convierte en un ion. Pero un átomo que pierde electrones también se convierte en un ion. Entonces, en la tabla periódica podemos ver que el radio iónico disminuye de izquierda a derecha, mientras que aumenta de arriba hacia abajo. Disminuye en este sentido de izquierda a derecha, reitero, porque pasamos desde los metales hacia los no metales. Entonces, esa es otra de las propiedades periódicas que pueden ser observadas en la tabla. Una tercera propiedad, la vamos a ver, ya hemos hablado de ella, es la llamada electronegatividad. Y fíjense, aquí yo les he insertado una imagen de una tabla periódica que tiene simplemente los símbolos de los elementos y justo debajo tiene los valores de la electronegatividad. Fíjense que en cualquier fila los valores tienden a aumentar de izquierda a derecha, mientras que en una columna los valores tienden a disminuir de arriba hacia abajo. Por ejemplo, yo de acuerdo a eso puedo notar que el elemento con mayor valor de electronegatividad, miren cuál es, el flúor.
que tiene un valor de 4 en una escala de 4. Eso es 4 de 4. En otras palabras, el flúor, ustedes recordarán que ya hablamos sobre la electronegatividad, dijimos en algún momento que la electronegatividad es la fuerza con la que los átomos atraen electrones propios y de otros átomos también. Entonces, el flúor es el elemento más electronegativo de todos. El flúor no necesita a nadie, como ustedes pueden ver. Mientras que los de menor valor de electronegatividad ocurren precisamente en el extremo contrario. Mientras aquí estoy en la derecha, parte superior derecha, me voy aquí a la parte inferior izquierda y fíjense aquí donde están el cesio y el francio, incluso el radio, según esta tabla, son algunos de los valores, de los menores valores de electronegatividad. Esto también, reitero, puede notarse en la tabla periódica. Si varía la electronegatividad en la tabla, como ustedes han podido ver. Entonces, una penúltima, creo, de estas propiedades periódicas, pues se refiere necesariamente o se va a referir al potencial de ionización. El potencial de ionización, que vamos a ver, miren ahí cómo variaba la electronegatividad. Entonces, el potencial de ionización es, para que ustedes lo entiendan, es la cantidad de energía que hay que darle a uno de estos átomos para poder arrancarle un electrón. Y si ustedes se fijan en el potencial de ionización, ocurre un modelo más o menos parecido a alguna de las cosas que hemos visto. Es decir, el potencial de ionización aumenta de izquierda a derecha y también y disminuye de arriba hacia abajo en un mismo grupo. O aumenta de abajo hacia arriba, como usted lo quiera ver, como usted lo quiera presentar. Esas son características, reitero, de los átomos que están muy vinculadas a su posición en la tabla periódica. Vamos a ver cómo varían. Efectivamente, fíjense ahí que varían de izquierda a derecha, hay un aumento, y de abajo hacia arriba también hay un aumento para el potencial de ionización. Es decir, que para usted quitarle, por ejemplo, un electrón a un átomo de sodio, tiene que someterlo o tiene que invertir esa cantidad de energía que aparece ahí para el sodio, 496 kilojoules de energía por átomo gramo. Mientras que para hacer lo mismo para un átomo, por ejemplo, de cloro, tiene que invertir 1251, alrededor de 3 veces más. Entonces, finalmente tendríamos por aquí la afinidad electrónica, que es la última de las propiedades a las que nos vamos a referir. La afinidad electrónica es, como el nombre lo indica, es, por decirlo de alguna manera, la sed o un valor que expresa la necesidad que tienen los átomos de electrones. Y esa afinidad electrónica pues está también en la tabla periódica, y como ustedes podrán observar en los valores que tenemos aquí, pues aumenta de izquierda a derecha y también aumenta de abajo hacia arriba. Entonces ahí tendríamos los valores de potencial de ionización, y jóvenes, con esta última diapositiva, pues nosotros damos finalización a la unidad número 3. Esta unidad contiene, como ustedes habrán podido notar, pues algunos temas que es importante que ustedes los estudien, los repasen, vean las presentaciones, repasen esto, porque como creo haberles mencionado hoy en la mañana en los grupos, en los chats de WhatsApp, pues la intención es que nosotros iniciemos, lo vamos a hacer ahora, vamos a iniciar la unidad número 4, y con la unidad número 4 entonces, al finalizarla, debo decirles, eso sí, que he hecho lo imposible por recortarla, pero resulta que es sumamente larga, o sea, hay bastante por donde cortar, no vamos a poder terminar la unidad número 4 el día de hoy,
pero por lo menos la vamos a dejar bien adelantada. La idea es que probablemente entre mañana, pasado, mañana preferiblemente, podamos darle finalización porque no sé si ustedes, como ustedes comprenderán, esta no es la única reunión que yo tengo el día de hoy. Tengo más reuniones un poco más tarde, pero sí quiero tener la oportunidad de iniciar la reunión, iniciar la unidad número 4, perdón, tan pronto nosotros podamos retornar a nuestra, vamos a retornar entonces a la página de Zoom, ¿verdad? Para que entonces, yo quiero saber si hay algún comentario, si hay alguna pregunta de lo que han escuchado, para que ustedes entonces, por favor, pues lo puedan formularla en este momento, ya sea a través del chat o ya sea a través de, ¿verdad? Del Zoom propiamente dicho, es decir, puedan formularla oralmente. Cualquier cosa, pues puedan por favor decirlo. ¿Hay alguna pregunta, algo que alguien desee formular, algo que alguien desee decir con relación a lo que hemos estado mencionando? Muy bien. Bueno, hay un nuevo mensaje aquí. Vamos a ver. Obviamente que sí. Me pregunta Nia que si tendrán ejercicios. El examen, claro que sí, porque como ustedes comprenderán, de ahora en adelante, sobre todo en esta unidad que vamos a iniciar, de ahora en adelante vamos a tener preguntas, vamos a tener ejercicios que realizar. Es la pura realidad. Lo único, yo trataré, tomando en consideración cómo están las cosas, yo trataré de que se mantengan más o menos similares a lo que nosotros vamos a ver. No estoy diciendo que sean iguales, ¿verdad? Pero sí que sean más o menos similares para que nosotros, para que ustedes tengan una mejor oportunidad de realizarlos sin ningún tipo de problema. ¿Hay alguna pregunta, algo que alguno desee, algo más que alguien tenga? Ok, como no hay nadie que tenga ningún tipo de pregunta, les voy a pedir entonces, vamos a salir ahora un momentito de la reunión, porque está prácticamente finalizando ya. Me quedan alrededor de unos 3 minutos, pero vamos a finalizarla ahora. Me va a permitir yo tomar un poco de agua e inmediatamente volvemos a iniciar otra. Les pido por favor que desde que salimos y hagamos lo posible por ingresar inmediatamente para dar inicio entonces a la unidad número 4. Nos vemos en un rato.